día de hoy tenemos una velada en la cual nos sentimos muy afortunados de recibir a uno de los rabinos más importantes a nivel mundial. Además de ser rabino, es juez en la corte jurídica más importante de Israel y además es un rabino que como hobby le gusta visitar el mundo. Ha visitado desde el Amazonas hasta toda la vuelta al mundo, incluso en los lugares más recónditos y más profundos del mundo. Verdaderamente es un gran honor recibirlo, así también a la Rabanit, que es un gran zehut tenerla con nosotros, y somos muy afortunados y tenemos el día de hoy la gran oportunidad de enriquecernos sobre un tema muy importante, sobre un tema que nos preocupa a todos los judíos del mundo, y es el dilema de la identidad judía en nuestros días. Algo que tanto nos preocupa y nos ocupa en cada uno de nuestros días como líderes comunitarios. Y gracias a Dios tenemos hoy a la persona que mejor conoce a nivel mundial todo lo que contexta este asunto. Y por tanto, sin más preámbulos, les dejo Bezrat Hashem con el gran rabino Eliyahu Birinbaum, que compartirá esta clase con su esposa, la Rabanit. Bejabod. Me siento delante de un tribunal rabínico, acá tres rabinos, rabino Benjamú, rabino Benman, rabino Simantov. No sé si me van a juzgar por ser ashkenazí y ellos son sefaradim, o se me van a convertir, pero de todos modos es un placer acá tenerlos presentes y a todos ustedes. Sí, el tema que vamos a presentar con mi esposa brevemente es el tema de la identidad judía contemporánea. ¿Y por qué la identidad judía contemporánea, la identidad judía en el mundo postmoderno? Porque lo que quiero primero explicar y alegar es que en el mundo judío en el cual vivimos, la identidad judía hoy es diferente. Y quiero explicar algunas de las diferencias de los componentes especiales de la identidad judía. Seguramente cuando visito diferentes comunidades del mundo, el tema de la identidad judía es un tema fundamental. Todos me piden que hable de la identidad judía, de los problemas de la identidad judía que se debilita, la identidad judía que se fortifica, y muchas veces nos preguntamos hoy la pregunta: ¿cuál es la identidad judía? Yo a veces pienso que la pregunta de la identidad judía es también una pregunta moderna. ¿Qué quiere decir? Nuestros hijos, ustedes, los hijos, los nietos, se hacen la pregunta, sí, ¿qué es la identidad judía? ¿Qué es ser judío? ¿Por qué ser judío? Pero hace generaciones atrás, esa pregunta no era una pregunta existente. Mi abuelo, seguramente en este caso en Hungría, o padres o abuelos de ustedes en Turquía o en otro lugar, no se hacían la pregunta de la identidad judía. ¿Soy judío o no soy judío? ¿Por qué ser judío? ¿Tengo nariz judía? ¿Tengo sentimiento judío? ¿Tengo corazón? No. El ser judío antiguamente, y antiguamente me refiero hace 50 años atrás, 100 años atrás, pero aún 50 años, el ser judío era algo natural. Natural, no era una pregunta. Era vivir, nacer judío, vivir judío, morir judío, y era de la misma forma que una persona respiraba, entonces también tenía claridad acerca de la pregunta de su identidad judía. Hoy en día, el primer punto que quiero alegar es que la identidad judía no es algo natural. Es algo que hay que construirlo, que hay que formarlo, que hay que crearlo. Y esa es la primera diferencia. La pregunta es, o va a ser, a pesar de que claro no vamos a tener tiempo de analizar todas las preguntas, pero la pregunta es si tenemos claro
que hoy en día la identidad judía no es natural y hay que construirla, porque eso cambia totalmente la forma de educar a nuestras familias, a nuestros jóvenes, de qué forma se ve la identidad judía. En segundo lugar, quiero explicar que la pregunta de la identidad judía no es la pregunta de quién es judío. A veces nos confundimos. Una pregunta es ¿quién es judío? ¿Cuál es el origen de una persona? Si su familia es familia judía, si la persona se convirtió. Esa es la pregunta acerca de quién es judío. Pero quién es judío, que es algo genético o de acercamiento al judaísmo, no tiene que ver con la pregunta de la identidad judía. La identidad es algo psicológico, es algo espiritual, es algo emocional. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día, nuevamente, vivimos en un mundo que hay personas que son judíos genéticos, pero no tienen identidad judía. Y hay personas que no son judíos genéticos, quiero decir, de nacimiento judío, de madre de familia judía, pero tienen identidad judía. Entonces ya empieza acá el balagán, el desorden, vamos a decir, que quiero tratar de exponerles esta noche. La complejidad de la identidad judía. Si hoy en día fuera tan simple tener identidad judía como lo tenía mi abuelo, entonces no tendría que molestarlos para que estén acá esta noche y escuchen la conferencia. Más aún, vivimos hoy también en un periodo en el cual hay otra categoría también de identidad judía que voy a mencionar muy brevemente, y es la identidad judía que está naciendo hoy en día en Europa. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero en Europa, por la situación de antisemitismo, por la situación del mundo musulmán, que está creciendo rápidamente en Europa, como ustedes saben, entonces nació una nueva realidad de judíos que tienen que vivir ocultando su identidad judía. Hay muchas investigaciones, hay muchos ejemplos en diferentes países de Europa, en Francia, en España, en Italia, en los cuales, por ejemplo, hay familias judías que ya no colocan la mezuzá en la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque tienen miedo del antisemitismo que está creciendo. El país en el cual el antisemitismo crece más rápido en Europa es Inglaterra, y luego Francia, y luego España. Entonces, en los diferentes países hay judíos que están volviendo casi a la situación que había en España hace 500 años atrás, que los marranos tenían que vivir con una identidad judía oculta. Y hoy está sucediendo algo similar. No tengo que ir en realidad tampoco tan lejos a Europa. Hay investigaciones que está sucediendo algo similar también en las universidades de Estados Unidos. No sé si tienen acá jóvenes familiares que estudian en universidades en Estados Unidos. En Estados Unidos, que también el antisemitismo está creciendo en forma muy importante, en centenares de porcentajes en comparación a lo que había antes, pero también está el movimiento, el BDS y otros movimientos. Tenemos acá al cónsul del Estado de Israel, que conoce indudablemente el tema mejor que yo, pero lo que sucede es que los movimientos anti-israelíes, anti-sionistas que hay en las universidades, en realidad generan temor también en los jóvenes judíos que estudian. Y muchas veces los jóvenes judíos hoy en día, 2023, tienen que vivir una identidad judía oculta. Y esa es otra realidad en la que estamos viviendo también en el mundo moderno.
Un punto adicional que quiero agregar primero a la introducción de las características de la identidad judía moderna es el siguiente. Ustedes saben que se habla mucho en el mundo judío de asimilación, ¿verdad? Asimilación. Decimos que el problema del mundo judío es la asimilación. La asimilación, según el diccionario, es la pérdida de valores propios y la adopción de valores de otros valores. Esa es la asimilación. O sea, si una persona asume otros valores, eso está muy bien, pero cuando una persona se asimila a otros valores o a otra religión o a otra identidad y pierde sus propios valores, su propia identidad, es en realidad que se está asimilando. Esa es la definición oficial de asimilación, pérdida de los valores propios por asimilar otros valores. Hoy en día a veces nos confundimos, porque ustedes saben que hablamos de asimilación y hablamos también de casamientos mixtos. O sea, cuando hay una situación en la cual una persona judía, hombre o mujer, en realidad contrae matrimonio con una persona que no es una persona que tiene los mismos valores, la misma religión, entonces decimos, bueno, esa persona se está asimilando. Y yo quiero decir de que no es así. O sea, quiero explicar la diferencia entre dos términos que utilizamos muchas veces y nos confundimos. El primer término es asimilación y el segundo término es casamientos mixtos. No es lo mismo. ¿A qué me refiero? Una persona puede casarse, un judío con una persona judía, judío con judía. Ok, perfecto. Pero esa pareja judía se va a vivir a la India y se asimila a la religión hindú y practica diferentes filosofías budistas y pierde su propia identidad. Entonces, esa pareja es una pareja judía, pero se asimila, pierde su identidad judía. Los estoy confundiendo, como dije antes, esa es la labor de los rabinos, confundir al público. Al final lo voy a lograr. Y hay a veces una situación opuesta. Hay personas que se casa una persona judía con una persona no judía, o sea, es un casamiento mixto, pero no se asimila, no pierde su identidad. Continúa participando en la sinagoga, hace kiddush todos los viernes, viene en las festividades, lee libros de judaísmo. Entonces quiere decir que a veces confundimos esos dos términos. Asimilación y casamientos mixtos no son términos iguales, sino que están vinculados, pero no es lo mismo indudablemente. Y hoy en día yo creo que vemos más y más personas que generan un desafío en el pueblo judío, porque por un lado sí, hay casamientos mixtos, pero quieren mantener la identidad judía, y eso no existía antes. Ustedes conocen todos la famosa obra de teatro o película Violinista sobre el tejado. Entonces, cuando una de las hijas, o más, ya no me acuerdo, de Toibe, lechero, ¿verdad? Cuando una hija se casaba con un no judío, entonces inmediatamente salía de la familia. Hoy en día no es así. Hoy en día seguimos manteniendo las personas dentro de la familia, dentro de la comunidad, y eso genera una situación que vuelve al punto inicial que les dije anteriormente. Tenemos que construir la identidad judía y no verla como algo totalmente natural. Otro punto, estoy todavía en la parte de introducción. La conferencia verdadera la va a dar mi esposa, yo doy la introducción.
Otro punto que creo que es importante en términos de introducción a la identidad judía es la diversidad en la identidad judía. Antiguamente, y cuando digo antiguamente no es en la historia, sino hasta hace algunos años atrás, cada comunidad, cada sinagoga, cada familia tenía sus tradiciones. Y más o menos la identidad era una identidad similar o única. Hoy en día, cuando hablamos de identidad judía, no existe una identidad judía. O sea, espero o me imagino de que no estoy diciendo nada nuevo y los veo un poco choqueados. Pero lo que quiero decir es de que la realidad que vive el pueblo judío es que hay diferentes tipos, categorías de identidad judía. No importa cuál es la identidad que yo tengo como hombre judío, como persona religiosa, como rabino, esa es otra pregunta. ¿Cuál es la identidad que yo quiero para mi familia? Esa es una pregunta, pero la realidad es que tenemos que ser conscientes que hay diferentes tipos de identidad judía. O sea, hay identidad judía religiosa, hay identidad judía sionista, hay identidad judía cultural, o sea, personas que se apegan al judaísmo o que mantienen su identidad por un vínculo religioso, sionista, cultural. Hay identidad judía familiar, o sea que uno tiene su identidad judía porque se siente parte, ¿verdad?, de una familia. Hay identidad judía gastronómica, porque a una persona le gusta el pescado marroquí o el gefilte fish. Identidad judía por pertenencia comunitaria, porque uno se siente parte de una comunidad. Hay identidad judía por significado, y puedo seguir la lista. O sea, que cada persona, si ustedes le van a preguntar cuál es su identidad judía, cuál es la definición, cuál es su conexión con el judaísmo, entonces cada persona les va a dar una definición diferente de la identidad judía. Y eso sucede porque en el mundo en el cual vivimos, no solamente los judíos tenemos problemas de identidad, eso lo tenemos que tener claro, sino que también la sociedad no judía, en otras religiones, también hay problemas de identidad. No quiero darles ahora con una conferencia sobre la identidad judía católica o la teología católica, pero solamente puedo insinuar que el hecho que hoy en día hay un papa argentino, y yo como uruguayo estoy bastante preocupado al respecto, entonces un papa argentino es porque había ciertos problemas dentro de la identidad judía, de la identidad católica, que se pensó que una persona que tiene la visión del papa actual podía solucionar, y en parte puede ser que los está solucionando. Entonces la identidad hoy en día es un problema global en el mundo en el cual vivimos, que todavía se considera, según gran parte de los filósofos, de los sociólogos, un mundo postmoderno. Hay quien habla ya de postmoderno, pero un mundo postmoderno quiere decir un mundo que vive en crisis. Un mundo postmoderno quiere decir un mundo en el cual no existe una sola verdad, sino que prácticamente cada uno tiene su propia verdad. Esa es la definición, vamos a llamarla oficial, filosófica, del mundo postmoderno. Un mundo en el cual hay muchas verdades, y no solamente una verdad, no del punto de vista filosófico, no desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de la identidad, sino que cada uno en el mundo postmoderno tiene que encontrar lo que llamamos su propia verdad. O sea, el mundo postmoderno es un mundo en el cual el individuo está en el centro.
más que el colectivo, más que la comunidad. En un mundo así, entonces, claro, no podemos seguir dando los mismos discursos que dábamos hace 10, 20, 30, 40 años atrás a los jóvenes que hoy viven en un mundo postmoderno. Tenemos que buscar, o ellos tienen que buscar, la verdad que corresponde a cada uno de ellos, porque como dije, hoy en día la identidad es una identidad individual. No solamente que la identidad hoy es una identidad individual, sino que vivimos en un mundo en el cual la identidad es una identidad múltiple. ¿Qué quiere decir una identidad múltiple? Por ejemplo, antiguamente una persona que estudiaba Kabbalah, mística judía, era una persona observante, religiosa. Hoy en día que existe el centro de la Kabbalah, conocen los centros de la Kabbalah en Estados Unidos, en América Latina, no sé si hay acá también en Perú, pero en los centros de la Kabbalah, una persona puede venir, estudiar Kabbalah y comer langostas. O sea, como acá va a haber un copetín al final, ¿verdad? Entonces espero que no de langostas, pero en el centro de la Kabbalah se estudia Kabbalah y se come langostas. ¿Por qué? Porque no hay, para ellos, o para la identidad judía moderna, la identidad en general moderna, es una identidad múltiple. O sea, hay varias identidades que se juntan una con la otra. Asimismo, hoy en día vivimos en un mundo en el cual la identidad es algo voluntario. ¿A qué me refiero? Si una persona, por ejemplo, nacía en Turquía, en Izmirna, ¿verdad? Nacía en Izmirna, entonces quien nació en Izmirna pertenecía a una familia judía, a una comunidad. Hasta hoy en día hay 13 sinagogas en Izmirna, en la feria, en el mercado antiguo, y esa persona no cambiaba de identidad, no elegía. Si una persona nació lo que llamamos en un shtetl, en un lugar pequeño en Europa, entonces quien nacía en el shtetl de Belz, un famoso lugar, Belz, que luego, o sea, uno de los grandes rabinos hasídicos salió de ahí. Entonces la persona nacía en Belz, vivía en Belz y moría en Belz. O sea, no era voluntaria la identidad, no se elegía. Hoy en día las personas eligen a qué comunidad pertenecer, eligen a qué rabino seguir, eligen a qué clase ir, pueden cambiar de comunidad. Una persona se molesta con el presidente, cambia a otra comunidad. Otra persona le gusta el tesorero, el rabino, pasa a otra comunidad. Hoy en día la pertenencia comunitaria y por lo tanto la identidad es voluntaria. Uno puede elegir lo que antes no había, y eso hace indudablemente a la identidad en general y la identidad judía algo todavía mucho más complejo. Estas son algunas de las tendencias que existen hoy en el mundo en general, en lo referente a la identidad y a la identidad judía. Esta primera introducción es para nuevamente explicar un poco la complejidad que hay dentro de la pregunta de la identidad judía contemporánea, y le voy a pedir a mi esposa que siga con la segunda parte. Pienso que todos entendimos que identidad judía no se puede transmitir. Cada uno tiene y debe de crear su identidad. Y este es el gran error que hacemos nosotros todos. Queremos transmitir la identidad a nuestros hijos. No. El escritor inglés famoso George Bernard Shaw siempre decía que la vida es una travesía no para encontrar nuestra identidad, sino para crear nuestra identidad.
Y pienso que este es el gran error, que nosotros queremos pasarla a nuestros hijos. Y tenemos que saber que lo que hacemos con nuestros hijos, en general, hablamos mucho del pasado, del sufrimiento, de los pogromos, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Para los niños no es suficiente. Ninguno le gusta tener identidad judía a base de tristeza, de sufrimiento, de cosas difíciles. Tenemos que cambiar un poco la visión, no mirar siempre atrás y tratar de pasar el pasado a nuestros hijos, cambiar la visión al futuro y al presente. Y este va a ser el gran cambio, porque no podemos siempre hablar de lo que pasó y lo que hubo. Tenemos que pensar de lo que va a pasar, y este es mucho más llamativo a un joven y general, gente de nuestra época. Pienso, de todas las personas que están aquí, si cada uno de nosotros va a hacer un análisis, un proceso personal, cuando él terminó a estudiar judaísmo, en el jardín, en la escuela, cuando tuvo 6 años, cuando tuvo 10 años, vamos a pensar lo que está pasando con nosotros y con nuestros hijos. Nosotros seguimos a estudiar en la universidad, carrera, economía, abogados, doctores, comercios, pero judaísmo lo dejamos ya después de la escuela, del jardín. ¿Cómo se siente una persona que tiene nivel muy alto de estudios general, de judaísmo, sabe tan poco? Este desequilibrio nos hace sentir afuera y no adentro. Ninguno de nosotros le gusta participar, sentir parte y todo si él no entiende y no sabe bastante. Para sentir la identidad judía, debemos seguir desarrollándola. Y yo pienso que en el mundo moderno hay algo que perjudica muchísimo la identidad judía. ¿Saben lo que es? Es la cultura que tiempo es plata. Nosotros, cualquier momento que tenemos, dedicamos para ganar más, para hacer más plata. Y la verdad, para estudiar judaísmo, nunca tenemos tiempo. Nunca damos tiempo de estudiar con tranquilidad. La verdad, en Israel hay algo que los jóvenes viajan mucho a la India, estudian budaísmo y vienen con religiones nuevos y yoga y enseñan qué lindo es encontrar la tranquilidad. Y la verdad, cuando pregunto, ¿tanto tiempo dedicaste a estudiar budaísmo? ¿Cuánto tiempo dedicaste en los últimos años de estudiar judaísmo? La verdad, la respuesta es triste. Porque en general es mucho más llamativo viajar a la India y ver qué lindo y estudiar y entrar en un lugar cerrado y no tener contacto con todo el mundo. Pero judaísmo, la verdad, no nos interesa mucho. Para sentir la identidad hay que vivirla, hay que estudiar. Y la verdad, si pensamos nosotros todos, ¿cuánto tiempo dedicamos a la identidad judía? No pienso que nos sentimos un gran orgullo, lamentablemente. Yo pienso que hay varias dificultades que no nos ayudan a sentir cómodo con nuestras identidades judía.
Elie Wiesel siempre decía que el mundo moderno, cualquier judío debe convertirse. ¿Qué quería decir? Si nacimos judíos, ¿por qué tenemos que hacer la conversión? Porque él entendió que para entender lo que es judío, para sentirlo de adentro, hay que hacer proceso poco paralelo de estudio para conversión. Pero hay que hacer proceso, porque hoy ya el mundo no es tradicional y no es religioso, es muy confuso. Entonces, para sentir el judaísmo, debemos estudiar. Si me permiten decir como una mujer religiosa, yo pienso que el gran problema que aleja a nosotros todos del mundo judío es que separamos el mundo a dos, judaísmo y el mundo general. Tengo mi vida judía y tengo mi vida general. Esta separación no nos hace sentir parte del mundo general. Yo siempre digo a mis alumnos que los judíos se internan en un mundo judío cerrado, como en un hospital psiquiátrico. Nos cerramos el mundo judío y la verdad no vivimos dentro del mundo. Yo cuando voy de viaje, disfruto de la naturaleza, cuando escucho concierto, cuando leo un buen libro que ustedes lean de escritores generales y no solo judíos, cuando voy al cine, cuando voy al teatro, disfruto como mujer judía religiosa. Mi mirada, mi manera de entenderlo, de dar interpretación, es mujer judía religiosa que está muy integrada al mundo general. Y la verdad, nosotros, los religiosos, nos cerramos y separamos del mundo general. Y empezar a pensar que todo es parte de nuestra vida nos va a ayudar a sentir más cómodo con nuestra identidad. Los jóvenes no quieren sentir que el mundo judío está separado del mundo general y tenemos tantas cosas de dialogar con el mundo. Qué lástima que no lo hacemos, que muchas veces nos separamos y pensamos que hay que separar del mundo general. Yo soy rabanit, pero gran parte de mi conferencia doy de literatura hebrea. Estudié en la Universidad Literatura Hebrea y no veo ninguna diferencia entre rabanit y profesora de literatura hebrea. Y es lindo que hoy en día muchos rabinos tienen otra carrera, tienen otras cosas que hacen y todo integra uno con el otro. Yo pienso que parte de la identidad judía era cualquier parte de la familia, si sigue el camino tradicional o se aleja, si sigue cumplir o ya no cumple, siempre nos sentimos mucha responsabilidad uno del otro. Jacob hizo algo muy inteligente que nosotros todos tenemos que adaptar y seguir el camino de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Él tenía un hijo que se llamaba Yosef. Los hijos de Yosef, sus dos nietos, no vivían al lado de él, vivían en Egipto. La verdad, no recibieron educación judío, no crecieron dentro de comunidad. ¿Qué hizo el abuelo? Algo tan inteligente. Él llamó a Efraim y Menashe, los dos nietos que crecían en Egipto, que no estaban dentro del mundo judío,
y puso estos 2 nietos dentro de la tribu de Israel, dentro de todos los tíos, dentro de los hijos de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Él dijo, cualquier familia, no importa si los niños siguen el camino o no siguen el camino, los padres, los abuelos deben seguir, sentir la responsabilidad de influir, de ser importante en la vida de ellos, de crear con ellos la identidad, de recibirlos, de sentir parte de familia grande. Hoy en día, lamentablemente, existe en el mundo judío que o que cumple o que no cumple. Si no cumple, si no sigue el camino, ya no es parte de la familia. Jacob no pensaba igual. Jacob pensaba que no importa qué camino tomó alguien de nuestra familia, sigue ser parte de nuestra familia. Y es tan importante porque así nos sentimos responsabilidad, familia, y seguimos mantener el contacto con todos. Muy interesante que hay muchos escritores muy famosos que salieron de la Segunda Guerra Mundial del Holocausto. Uno es Primo Levi, si conocen un poco los nombres de George Benjamin, Walter Benjamin y todos. Ellos salieron de la Segunda Guerra Mundial y después de 20 años, 3 de los escritores famosos, Walter Benjamin, Embry Nokatash, Primo Levi, no sé, después de 20 años, ellos se suicidaron. ¿Alguien tiene idea por qué? ¿Cómo puede ser un judío? Estuvo en el Auschwitz, pudo salir, tuvo después familia, ya vivía 20 años después. De repente, 20 años después se suicidó. ¿Alguien tiene idea por qué? ¿Qué le pasó? Se suicidó, perdón. Mi español no es de nivel de mi marido. Yo aprendí español en una manera muy, muy especial. No sé si hay alguien que estudió en la misma manera que yo estudié. ¿Saben por qué? Yo tenía una suegra que no sabía hablar hebreo. Era un buen motivo para estudiar el idioma. Después que el primer año de casamiento ellos hablaron todo el tiempo entre ellos y yo no entendía una palabra, dije que no voy a permitir. Entonces, así aprendí de la vida. No tomé ni una clase. Entonces, también tengo errores, pero tienen que saber que... ¿Por qué se suicidaron? Porque ellos, con todos los dolores y todo de no, también sentían que los judíos nunca van a recibir el lugar que tuvieron antes de la guerra, que ya eran judíos y el mundo. Y eran judíos muy universales, que estaban acostumbrados de estar vinculados de todo, de filosofía, de literatura, del mundo, de todo el desarrollo del mundo. Y después de la guerra ya no pudieron recibir este lugar. Pero también nosotros tenemos la culpa, porque ya empezamos con muchos complejos de la diáspora, del antisemitismo, del lugar del judío. Quiero que nosotros todos recordamos que el judaísmo trajo al mundo todo lo que ahora hablan del mundo moderno, Tikkun Olam. ¿Ustedes saben lo que es Tikkun Olam? Recuperar el mundo, los derechos de los esclavos. Que todos animales y personas deben tener un día de descanso. Que la mujer hay que defenderla en el casamiento y debe tener derechos.
no se puede llevarla y después despedirla sin algunos derechos. El mundo judío trajo tantas cosas de Tikkun Olam y hoy tenemos complejo con Tikkun Olam. No recordamos que los judíos trajeron al mundo la mayoría de las cosas que hablan hoy. Es increíble. Yo la verdad estoy soñando que seguimos traer cosas de Tikkun Olam. Uno de mis sueños es que para recibir kashrut, que el rabinato de Israel va a dar kashrut no solo cuando van a revisar los productos, la manera que mataron el animal, que el animal es kasher, que también van a agregar si el dueño de este restaurante cumple todos los derechos de los empleados, si él paga lo que hay que pagarlos, si él no aprovecha a los empleados. Podemos ampliar también, no solo dar kashrut, pero la verdad, judaísmo trajo al mundo Tikkun Olam. Y nosotros no lo recordamos porque no estudiamos bastante, porque después de estudio sepamos que tenemos que sentir un gran orgullo con toda la manera que nosotros vivimos, que es algo muy especial. Quiero contar a ustedes un breve cuento que escribió un escritor judío muy famoso, se llama Amnon Shamush. Él llegó a Israel de Siria. No sé si ustedes saben, en el Museo en Israel hay un Sefer Torah que lo robaron de Siria y después el gobierno de Israel mandó gente en Argentina que escucharon que el Sefer Torah está allá y lo compraron y lo trajeron al Museo en Israel. Este escritor, Amnon Shamush, escribió un libro sobre toda la historia que pasó este Sefer Torah, pero él también escribió un libro sobre su infancia. Él hizo aliyá cuando tuvo 10 años, llegó de Siria. Y yo quiero contar a ustedes el primer cuento que está en este libro. Cuando yo lo leí, me ayudó muchísimo a entender qué es identidad judío. Y Amnon Shamush dijo así: cuando yo llegué a Israel, era justo jueves, en la tarde. Me sentí terrible. Hacía calor increíble. La casa grande que tuvimos en Siria la cambiamos de un rancho, una casa de madera que el gobierno de Israel nos dio. Un cuarto para los padres, un cuarto para los niños. Todas las cosas que teníamos, las alfombras, los adornos, dejamos todo en Siria. Lamentablemente, mi papá no habló bien hebreo, porque él habló hebreo de los estudios judaicos, no el hebreo de la calle. Los amigos que vivían al lado de mi casa, cada uno vino de otro país, cada uno dejó su mundo, cada uno sentía que no sabe a dónde poner las piernas. Pasamos la primera Shabbat y domingo mi mamá me dijo que tengo que ir a la escuela. Dijo Amnon Shamush, me sentí tan débil, sin idioma de todos. Mi papá perdió su lugar que era tan importante en Siria, y aquí en la sinagoga nadie le llamó, nadie le dio kavod, nadie le subió la Torah. En Siria era una persona importante. Y la profesora, que no sabía qué hacer con un grupo de niños que cada uno viene de otro lado, entonces ella repartió hojas y lápices y pidió
que cada uno de los niños escriba un redacción, un relato. ¿Qué quiero ser cuando voy a ser grande? Dijo Amnón Shamosh. Todos empezaron a escribir y yo no escribí. Empecé a sentir la rabia, la verdad del odio. El único que quería hacer es levantarse y dar una buena cachetada a la profesora. Dijo Amnón Shamosh, cuando todos escribieron, yo quería darle una buena paliza. ¡Qué tonta esta profesora! Yo no sé lo que quiero hacer ahora, dentro de los próximos 5 minutos. Y ella me pregunta, ¿qué quiero hacer cuando voy a ser grande? No escribió. Los últimos 5 minutos, después que ya todos empezaron a terminar, él escribió, yo quiero ser un árbol, tener raíces fuertes, que cualquier lluvia y cualquier viento no va a hacer peligro al árbol. Pero el árbol está trancado en el bosque. Él no puede ver la panorama de todo el bosque. Quiero también ser un pájaro, tener alas para poder volar y ver la panorama de todo el bosque. Dijo Amnón Shamosh, quiero tener raíces, pero quiero también tener alas. Yo pienso que el gran problema de nosotros todos es que o que tenemos raíces, o que tenemos alas, o que estamos trancados, o que volamos y no sabemos que podemos tener raíces y alas en el mismo tiempo y debemos estudiar para tener raíces y al mismo tiempo también alas. Gracias. Nuestros sabios dicen lo siguiente en el Talmud, que aun si una persona recibió un Sefer Torah de herencia de su familia, tiene que escribir su propio Sefer Torah. Así dicen los sabios textualmente. Ustedes hace poco acá en la Unión tuvieron la Achnasá, ¿verdad?, de un nuevo Sefer Torah, a pesar de que ya había Sifrei Torah anteriores en el Beit HaKnesset y en el Aron HaKodesh. Pero la idea del Talmud de nuestros sabios es muy inteligente. No es suficiente recibir un Sefer Torah de herencia, porque una herencia es algo pasivo. Nuestros sabios dicen de que cada uno de nosotros tiene que escribir un Sefer Torah, porque escribir un Sefer Torah quiere decir ser activos. Como mencionó mi esposa, el estudio de la Torah, eso es ser activo. Y por eso el judaísmo no es un paquete que se transmite de una generación a la otra, un paquete, un delivery que se envía y se pone en la puerta de la casa, sino que cada uno tiene que ser activo, tiene que estudiar su propio judaísmo, tiene que llegar a sus propias conclusiones, a sus propios sentimientos, a formar su propia identidad. Quiere decir, nosotros podemos tener una excelente voluntad de formar la educación de las próximas generaciones, pero si las próximas generaciones no van a asumir esa responsabilidad, ahí la transmisión no tiene mucho efecto, si es que ellos no se transforman. Miren, yo tengo un test que hago alrededor del mundo, y es el siguiente. Cuando visito diferentes grupos de jóvenes, mañana vamos a tener un encuentro con jóvenes también, y no me imagino que voy a hacer en parte el mismo taller. Entonces pido a los jóvenes, a veces a los adultos también, pero pido a los jóvenes que se paren y 2 minutos
minutos, 120 segundos, den una breve conferencia sobre la pregunta ¿por qué soy judío? ¿Por qué soy judío? 120 segundos, 2 minutos. La experiencia la tuve con miles de jóvenes alrededor del mundo y el resultado es que el 90 a 95% de los jóvenes, me refiero de 15 a 25 años y a veces también otras edades, no logran hablar 2 minutos seguidos sobre la pregunta ¿por qué soy judío? Ahora, puedo hacer la misma pregunta también, ¿por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué soy doctor? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y posiblemente en otros temas personales o profesionales, las personas pueden sí dar un discurso más elocuente de por qué soy hombre o por qué soy doctor o por qué soy X. Y en el tema del judaísmo yo creo que no lo logramos, porque no lo logramos justamente porque la pregunta importante en la identidad judía no es solamente qué transmitimos, sino que las personas en las diferentes edades, cómo conforman su identidad judía. Yo creo que el desafío principal, y para mí prácticamente la solución, a pesar de que no hay soluciones mágicas, pero parte de la solución a los diferentes problemas de la identidad judía que mencionamos esta noche, están en la posibilidad de volver a renovar la pregunta justamente ¿por qué soy judío? Si cada persona, imagínense ustedes 15.700.000 judíos en el mundo, si cada judío se va a hacer la pregunta y va a buscar su propia respuesta, claro, puede ser en la comunidad, puede ser en libros, puede ser en pensamiento, puede ser en grupos de reflexión, puede ser en grupos de estudio de Torá, puede ser en diferentes marcos. Pero si cada uno va a buscar la respuesta a la pregunta ¿por qué soy judío? Entonces primero no tengo la mínima duda de que se van a llegar a respuestas. No tengo duda de que las respuestas, como dije al principio, van a ser diferentes. No podemos esperar que haya una sola respuesta para personas que tienen diferentes opiniones, personas que tienen diferentes raíces, personas que tienen diferentes alas, no puede ser siempre la misma respuesta. Pero yo creo que lo importante es la pregunta y el desafío de buscar y de hacer cuál es realmente ese desafío. Y por eso, y para resumir esta primera parte, yo creo que el desafío de la identidad judía es primero comprender toda la complejidad que mencionamos muy brevemente, pero que la pregunta es nueva, que la pregunta es compleja, y en segundo lugar que tenemos que renovar la pregunta ¿por qué ser judío? Y no lo digo solo en forma teórica, yo creo que cada comunidad lo puede hacer, cada comunidad puede hacer grupos de reflexión, talleres, lecturas de diferentes libros que analizan esa pregunta y durante un mes, un año, hacer un proyecto comunitario, porque la respuesta a la pregunta ¿por qué ser judío en Israel? No es la misma que ¿por qué ser judío en Canadá? La respuesta de ¿por qué ser judío hoy en Polonia o en Alemania después de la Shoah? No es la misma de ¿por qué ser judío en Perú? O sea, hay diferentes circunstancias, diferentes orígenes que llevan también a diferentes respuestas. Pero si no nos hacemos la pregunta, no vamos a llegar tampoco a la definición de la identidad judía contemporánea. Estas serán algunas reflexiones y ahora con gusto abrimos a escuchar vuestras opiniones. A nivel general,
general, cuando hablas de comunidades, en muchos casos tienes comunidades en las cuales hay muchas posibilidades de que tienes una gota de una comunidad dentro de un volumen muy grande de la parte del mundo indígena. Si tienes, por ejemplo, también comunidades en las cuales hay una masa mucho más grande de la comunidad, ¿hay algún consejo que considera para comunidades que son mucho más pequeñas y que tienen y que a nivel de la población de jóvenes relativamente menor? ¿Hay consejos que daría? ¿Cómo crees que se debería hacer un mejor mantenimiento de la identidad judía de estas comunidades cuando tienes un volumen relativamente pequeño? ¿Cosas que decía que se debería considerar más? Sí, el tema que tú mencionas es el tema de comunidades judías pequeñas, que es un tema que indudablemente existe en el mundo judío. Hay centenares de comunidades judías pequeñas en todo el mundo. El tema de las comunidades judías pequeñas tienen algo positivo y algo negativo. Por un lado tienen algo negativo, que muchas veces no hay lo que llamamos la masa crítica mínima. Masa crítica es un término demográfico, sociológico, o sea, no hay la masa crítica mínima para mantener la comunidad. Queremos hacer una cena, no hay suficiente gente. Queremos una clase, no hay suficiente gente. No hay suficiente gente para un minyan. Entonces, ese es un problema de las comunidades pequeñas, sin entrar en números exactos. Por otro lado, lo que tienen de bueno, de positivo las comunidades pequeñas, es que se transforman en una familia. Porque ¿qué es en realidad una comunidad o una familia? Una comunidad es un marco de pertenencia. Cada persona tiene que pertenecer a un marco, sea una comunidad, sea una familia, sea un club deportivo. O sea, el pertenecer es una necesidad. Y pertenecer no importa si uno pertenece a una comunidad de 100 personas o de 1000 personas. Es el mero hecho de ser parte de una comunidad, de una familia. Entonces, cuando una comunidad es pequeña, a veces la gente se siente más en familia, con más pertenencia, y yo creo que eso es algo positivo en las comunidades pequeñas, si se puede enfocar de esa manera. Bueno, en primer lugar, sin duda la problemática de falta de participación es universal, o sea, no es un tema solamente en una comunidad, es algo que sucede en todo el mundo. Entonces están en buena compañía, eso por un lado. Por otro lado, si tengo que resumirlo en una frase y vincular mi respuesta a los temas que presentamos esta noche, es: no inviten a los jóvenes, dejen que ellos se autoinviten. O sea, eso es justamente, no escriban, no transmitan, dejen que ellos se organicen, que ellos busquen sus experiencias, que ellos hagan sus estudios. Puede ser, claro, con los rabinos también, pero a veces lo que hacemos es, sí, los invitamos y hacemos una buena publicidad y preparamos un buen sushi, etcétera, etcétera, y los jóvenes no vienen y quedamos decepcionados. Y yo creo que en ese punto tenemos que a veces cambiar el disco y dejar que ellos sean los que organizan sus propios temas en la comunidad, y de esa forma ellos escriben su propio Sefer Torah, son más activos. Sé que es fácil decirlo y no es fácil cumplirlo, pero lo digo ahora como idea general, no puedo entrar en detalles porque no conozco suficiente. Bueno, yo la verdad me siento muy alegre, una noche especial estar aquí reunidos. Quiero confesar que de la Torah del Rav Eliyahu tuve el mérito de aprender y sigo aprendiendo durante muchos años. En este viaje tuve el gusto de estamos conociendo más de cerca la Rabbanit Renaná, y me permito aquí decir que muchas veces la esposa del rabino automáticamente es la Rabbanit, pero aquí tenemos el Rav Eliyahu como Rav Eliyahu y la Rabbanit Renaná como Rabbanit Renaná, de forma que se complementan independientemente, también cada uno muy interesante con su personalidad. Un gran Yashar Koach, muchas gracias.
Un gusto estar aquí con nuestro querido Rav Abraham Ben-Amú, un gran Hazaku Baruch con nuestro querido Rav Chaim Benman, toda la organización, toda la Torah, el cariño día a día que pone. Gracias a todos por participar. Me permito quizá concluir con una pequeña parábola simpática relacionada con el tema de la identidad judía, y se cuenta que una señora que estaba en una fiesta, de repente ve a un hombre, le dice: perdón señor, usted no es judío, no eres Yehudí. Dice: Yehudí, señora, no sé qué es eso. Ah, bueno, a los 10 minutos: perdón señor, ¿estás seguro usted no es Yehudí? Señora, ya le dije, yo no soy Yehudí, no sé qué me estás hablando. Señor, a los 15 minutos otra vez: pero ¿estás seguro? Quizá usted es Yehudí, alguien en su familia. Señora, ya, déjame en paz. Oh, qué cosa. Ya la cuarta vez, otra vez Yehudí. ¿Sabes qué, señora? Sí soy eso, sí soy. Es que no parece nada. Queremos entender, pero me parece que el simple hecho de despertar la pregunta: ¿qué es ser Yehudí? ¿Por qué somos Yehudí? Sea fundamental, especialmente en Keilot como nosotros. Muchísimas gracias, Rav Eliyahu, la Rabbanit Renaná, por dedicar el tiempo, por estar con nosotros. Ciertamente todavía tendremos más espacios de reflexión importantes. Quiero también mencionar el agradecimiento especial a las directivas que han estado por detrás. Aquí el representante del Comité de Culto de la Unión, nuestro querido Nissim Shotland, ha estado por detrás de la organización, ya que Ashkenazi también del Comité de Culto de la Sefardí. Un gran Hazaku Baruch, como se dice en nuestros orígenes, y Yeshar Koach a todos.